que son de aquí. Estas sí que son de aquí. Es esa. Esta aún me sonaría. A mí es que no me suena. Esa sí para Textil. Pero no es de aquí. Textil No, Manchester, pero no pone Tesma. Tesmans ha sido uno de mis mejores años porque he sido muy juguetona, muy golosa para todo eso y me llevaba muy bien con todas las amigas. Si has visto las fotografías, en todas estoy. Aquí en la Cova ha sido unos años muy buenos. Y el ambiente es que era un ambiente de familia. Y yo, la gente de aquí, los veo por la calle y yo me da igual que sea un hombre que una mujer. Yo los veo y los abrazo y los beso. Son mi familia. Tengo 71. El día 1 de mayo 72. Entré con 14 años en diciembre. Yo los hago en el día 1 de mayo y entré el día 14 de diciembre, que era el 67. Yo entré a la nave de Vicente, la llamaban, que era donde estaban haciendo las mantelerías. Juanita la hacía. Desde el principio había muy buenas compañeras, eso facilitaba que estuvieras a gusto. Por el ambiente que había, eran toda gente joven, había más antiguas, pero que te sentías acogida, o sea que no te sentías extraña con ellas. Mira, yo soy Juana Rubio, soy andaluza, vine en julio, el 3 de julio del 66 y entré a trabajar en Tesma en septiembre del año 1966. Me hicieron fija en noviembre de ese mismo año. Yo trabajaba en telares de curtel, hacían mantelerías, hacían cortinas. Soc Micaela, tinc 77 anys i visc en Quart i vaig entrar en Texmas 15 anys. Tinc uns mesos sense ficar-me en seguro perquè com no havia anat a l'escola, sabia llegir i escriure algo, però no tenia ningú certificat. Entonces me tingué que anar a l'escola uns mesos i quan me feren un paper com a que estava anant a l'escola perquè me ficaren en la Seguretat Social, decidí anar. És que se feia pesat, quan acabaves de treballar, a plegar a casa, canvia, torna. Pues me llamo Alfonsa Carrilero Pedrajas. Antes era Alfonsita y ahora ya soy Alfonsa, porque Alfonsita ya... El día 22 hice 74 años, nacida en el barrio. Y como allí estaban mis tías, la cova era la cova y la cova que me quedé. Mis tías, la Manuela y la Teresa, de las primeras. Aquí, en aquella parte, estaban los telares. Sí. Los telares. Sí. Pero tú también estabas aquí, Teresa, tú también has estado en esta nave. Sí. Y los telares grandes estaban en aquella parte, los nuestros. Allí donde estábamos nosotros. Y aquí los otros. Esta fue la última nave donde trabajaste, ¿no? Esta es la última nave que estuvimos aquí. Aquí no teníamos ni baño ni nada en esta nave. Teníamos que ir allá. Aquí no se podían abrir las ventanas Porque por los hilos. se secaban los hilos, Todo. se secan y se secaban. rompían. Se O juntaban. sea que era más importante los hilos que las trabajadoras. Nosotros teníamos una calor enorme. Eso sí. No podía abrir la ventana porque entraba aire. ¿Ha cambiado mucho esto o qué? Sí, claro, todo. Todo. Se ha cambiado todo. Bueno, es que el tiempo no pasa para todos, entonces. Teresa Pedraja García, El Marmolejo, provincia de Jaén. Vino una mañana, pronto, entramos y salió un señor que era el jefe y le preguntamos que si podíamos trabajar.
y nos dijo, ¿cuántos años tenéis? Pues no lo sé, los años que tendré, porque no queríamos decirlo, porque como éramos tan pequeñas, y dice, vale, pues sí, pues mañana podéis venir. Vinimos a trabajar, estuvimos casi un día entero enseñándonos a hacer los nudos y todo eso, y luego después ya nos quedamos ahí. Para ponernos a trabajar nos poníamos a trabajar a los 14 años, pero como no tenía los 14 años, los 2 años, de los 14 quita 2. 91 cumplido, nací en el 33 de Marmolejo, provincia de Jaén. Primero hacíamos cutel, luego hacíamos primero raso, así para traje de novia. Luego otra tela que llamaban tafetá y luego ya pusieron a hacer terciopelo. Yo entré aprendiz, me enseñaron a tejer y estuve de aprendiza pues bastante años. O sea, y yo llevaba ya 2 telares siendo aprendiza, entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 2. Y luego el turno de las 2 entraba a las 2 y salía a las 10 de la noche. Éramos todas mujeres. Solamente había de hombres los mecánicos. Estaba Blas, estaba varios, el Ray, estaba mi primo Rubio, estaba Ramón, que también era encargado, pero era también mecánico. Després ja començaren a entrar, però ja quan a començar el terciopelo, que primer se feia però no l'acabaven així, l'enviaven, és que era a Barcelona. I venia els dissabtes, venia un camió, duia allà el terciopelo acabat allà i s'emportava el que havien fet en tota la setmana. El meu home, entre el meu home, l'enviaren a Barcelona per dur maquinària per acabar així, per fer el planxat i tot això ja se feia així. Entonces coneguérem i els dissabtes, que era l'únic dia que coincidíem que acabem a la mateixa hora, jo me n'anava caminant a Manises per agarrar l'autobús i ahir se li estropeava la moto. Se li parava una motet que duia, ai, t'acompanyo, que no va. I bueno, així començarem 2 anys festejant i ja jo me vaig casar, bueno, se van casar. Con la gente que trabajaba aquí, es que se casaba alguien y los compañeros íbamos a la boda. A ver la boda, aunque no fueras como invitado, porque al principio íbamos con gente que te llevabas más bien que con otros. Entonces, el ambiente era de nacer los niños y ir a ver al niño que había nacido de fulanito, que estaba malo y ibas a visitarlo al hospital. Yo a mi marido lo conocí aquí. Quan s'anava a casar alguna, tocàvem a Radio Manises i li dedicàvem discos, perquè ficàvem la ràdio molt forta i decía, a fulanita que se casa tal día de sus compañeras, o sus compañeras, o decían nombres, ¿no?, de las compañeras. Y era muy bonito. ¿Qué tal? Con 14 y 15 años, entre 14, digamos. Y como aquí trabajaban toda mi familia prácticamente, mis tías, mi tío, entonces la más pequeña que trabajaba aquí, se lleva 10 años conmigo, se iba a casar y se iba a quedar en casa. Y nada, luego ya, pues cuando ya se casó, yo me quedé en su puesto, llevaba en principio 2 telares, luego ya después 4, cuando ya está más suelta, pues 4 telares.
Y ya a los pocos años me pasaron al almacén. Y estuve también allí unos años y luego ya me pasaron a la oficina. Y empezaron a hacer telas a estampar. Y ya me pasaron a mí también, o sea, llevaba lo de la oficina y cuando había que estampar me pasaba a la nave de estampación, que es la continua esta, y con otro compañero estampábamos las telas. Era en la fábrica de la Cova han puesto nueva sección, que es la sección de estampados en la que me encuentro yo. Piensa el resto de la empresa que esta es la mejor sección, porque en las otras pasan frío y aquí hay calefacción. Porque resulta que para que las telas se fueran secando había un tubo todo grande con salidas de aire caliente para la estampación. Pero ellos no saben que cuando la enchufan empieza el desastre. Empezamos a llorar, porque esto no hay quien lo aguante. Moriremos sin remedio antes de las Navidades. Es que cuando enchufaban eso, no te lo pierdas, lo subían a una altura que quedara cerca de la tela que estaba puesta. Y yo, luego después, me daba vergüenza cantarla, porque era verdad, cuando la enchufaban, como la base de lo de la estampación es el petróleo, el humito que hace, llorábamos, llorabas los ojos. Y luego me daba vergüenza cantarla. Cántala. Porque aquí también otro problema que teníamos era que se iba la luz mucho. No te descontaban a lo mejor del jornal, pero sí que te descontaban de la prima que te podías haber sacado en ese tiempo. Según las mayores, alguna vez intentaron hacer huelga y entonces amenazaron con traer la Guardia Civil. Claro, era nombrar a la Guardia Civil y todo el mundo a callar y todo el mundo en aquellos tiempos, ¿no? Había un sindicato, digamos, montado por el gobierno, el vertical, que le llamaban, que la empresa cogían a un enlace, según los trabajadores, a un enlace sindical. Y por votación me nombraron a mí, no sé por qué, porque yo tampoco tenía demasiada experiencia. Tenía inquietud, pero no sabía ni de lo que iba la cosa. Juani, cuando yo no estaba de delegada, ella fue antes, sí. Como delegada del sindicato, la verdad es que lo pasé muy mal, porque tenía muchos problemas con los jefes, se supone, pero con los compañeros también. Pasé mal porque no me veía capaz de llevar adelante lo que los compañeros decían. Me costaba un poco de ansiedad y lo pasé bastante mal. Entonces allí nos juntaban y nos daban clases de cómo teníamos que funcionar, de historias de esas. Que nosotros, pues claro, allí había un ambiente clandestino, pero clandestino era la oportunidad de juntarnos y los que estaban en el sindicato de comisiones y todo eso, que no estaban a la luz, estaban clandestinos, pero allí era donde quedábamos para tener reuniones y decir qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer, cómo estaba la empresa, para mí fue un aprendizaje el hecho de estar acompañado con otra gente de otras empresas y ver cómo la clase obrera se iba organizando clandestinamente. ¿Vosotros no veníais por el camino este que venimos ahora? Sí, entrábamos por aquí. Pero que te quiero decir que lo de la estampación, eso ya fue lo último que se entró. Lo último que se montó aquí fue la estampación. Fue la estampación. Y los telares automáticos, aquellos que parecían una nave espacial. Que eran muy largos y había que llevar en vez de 2, 6, 4. Que yo me negué, siempre se me rompían los hilos y siempre se me rompían los hilos. ¿Tú ves? Ya no está para fichar, que yo quería fichar. A lo mejor aún está ahí.
Y aquí, por aquí, a esta altura, es donde la señora me enseñó a mí a hacer los nuditos. Lo único que fue, pues eso, cuando lo despido, y no te esperabas, y la situación que te quedaba, bueno, Que sí, veía lo que íbamos cada viendo, Las empresas tuvo pero la varias situación que nos dejaban no lo sabíamos. Cuando empezaron los problemas de despidos de la gente que se quería marchar. O sea, no eran despidos tú y tú, sino que negociaban los despidos. Que entonces la gente que se quería ir le daban una indemnización más de lo que le correspondía y se marchaba. Se negociaba y si estaban de acuerdo se marchaban. Había mucho jaleo porque unos sacaban más, otros sacaban menos. Entonces la culpa no la echaban a nosotros, a los delegados de empresa, y yo lo pasaba mal. Entonces yo me fui al sindicato y les dije, mira, yo no puedo aguantar esta tensión porque es que no estoy bien ni en casa ni en ningún lado y tampoco adelanto ya nada porque no sé avanzar más. El meu home continua així, que ja la cosa ja no funcionava. Quan se casaren nosaltres ja ves que la empresa ja no duia la marxa, perquè és que se feren el terciopelo i no feren per buscar altres coses. A variar, doncs, per exemple, cobertors o cortines d'una altra manera, ves que s'havia atascat. Se quedaren en el terciopelo, com se venia molt i molt bé, doncs degueren de pensar, això és un xollo i ja no. I com no feren per renovar res, a començar en que el terciopelo s'estava saturant, i a la cosa havia altres empreses també que el fer, i bé que ja deixaren de fer hores, de tot això, hasta que se'n vingui. ¿Y qué pasa? Pues querían quitarse, creo que los que menos responsabilidad tenían, negociaron con ellos. Negociaron primero con 2 mujeres, son las primeras que se fueron, que le dieron muy poquito dinero, pero como antes el poquito dinero era mucho dinero, pues parecía que era mucho. Y luego ya como iban vendiendo menos, tal y que cual, negociaron no, despidieron unos pocos. Ya no salían tantas piezas, ya no vendían, y a poco ya empezó a decir, trabajamos 3 días, 2 días no, 4, 5, otros 2, y así empezamos un tiempo. Luego ya, ahora ya, toda la semana, una semana sí, otra no, y así a poco empezaron ya. Y luego, cuando se presentó la crisis, en el 82 ya empezó la cosa a ponerse fea. Ya había muerto Franco, yo ya no era enlace sindical, ya sí que existían los sindicatos, y entonces negociaron con la empresa de trabajar 3 días y 2 días irnos al paro. Y vamos, entonces, pues se aprobó porque en vez de irnos todos a la calle, pues lo aprobamos. Pues, vendieron así la cosa. Pero claro, no siendo conscientes de que íbamos consumiendo el paro. Hasta que ya dijeron que ya no podía ser, que esto ya no tiraba para adelante. Y es cuando ya empezó a decir que iba a la quiebra totalmente. Y es cuando ya nos encerramos ahí. Ahí estuvimos un mes o algo más, no me acuerdo exactamente, un poco tiempo. Me acuerdo que para de Navidad creo que la pasamos ahí. Sí que estuvimos aquí, ya te digo, incluso trajimos colchones para los que se quedaban ahí por la noche. Yo recuerdo que Marcelo se quedaba a veces con ellos y sí, pues eso, apoyándolos. Pero pues eso, con mucha rabia de no haber conseguido lo que queríamos en un principio, que era quedarnos todos y luchar todos. No habernos ido uno a uno así poco a poco. Porque al final los que se quedaron, pues supongo que se sentirían mal con los que nos fuimos. Me despidieron, pero me despidieron porque yo quise, ¿eh? O sea, yo podía haber dicho no, yo me quedo y ya está, porque además tenía la ventaja que era delegada de empresa y no me podían despedir tan fácil. Y yo me fui, ya te digo, por el tema de salud, porque si no me hubiese quedado, por supuesto, pero no podía aguantar más, no sé. Y veníamos a apoyar si había alguna asamblea, si había algún... Bueno, cuando estaban
Eso incluso traíamos comida también, recuerdo eso, de venir a ayudar a eso, a ver cómo estaban. Dormíamos, sí que teníamos vestuario, una habitación. ¿En dónde? Yo llegué tarde a eso. Pues había una habitación Ay, que era qué pequeña. lástima. Y entonces ahí pusimos los colchones. Meter el bolso y ponerte. Teníamos una tequilla con la llave y metíamos el bolso hasta que eso lo quiera, que no era nada. Y un banco o dos bancos para sentarnos. Sí. Era ponernos un babero que llevábamos, Ya está. una bata. Encerrados tuvimos bastantes compañeras, muchas. Yo ya no estaba. Por ahí había una manta ahí, estábamos todos, nos acostábamos en el suelo y todo bien. Luego nos dábamos vueltas alrededor de una rotonda y dando vueltas con unos carteles pidiendo trabajo y eso. Y ahí eso ya. comíamos y ahí lo hacíamos todo. Y entonces, claro, nosotros cuando ya nos dieron la carta de despido, pues imagínate cómo nos quedamos todos. Unos recién casados, todos muy jóvenes, otros con niños pequeños. Pues claro, allí se dio un zipizape que no había forma de consuelo para nadie, porque como estaban despidiendo a mucha gente de muchas fábricas por el cambio que había de la industria y de todas esas cosas, pues decía, si me voy de aquí, ¿dónde me coloco? ¿Dónde? Se te caía el mundo. Después de yo llevaba 18 años. Además que nos despedían sin un duro, porque la empresa decía, estaba en quiebra, decía, pero la empresa iba a seguir funcionando, los telares iban a seguir funcionando, con menos gente, pero iba a seguir funcionando. Entonces nosotros dijimos, pues aquí, nosotros no nos podemos ir sin un duro. Aparte, el paro lo habíamos consumido, porque tampoco éramos conscientes de que el paro iba en decremento de lo que nos tocaba. Eran 2 años de paro. Cuando trabajabas en una empresa y trabajabas más de 2 años, luego tenías 2 años de paro. Entonces nos quedamos sin paro, o sea que estábamos en la calle sin nada. Entonces dijimos, nosotros de aquí no nos podemos ir. Total que dijimos, pues vamos a encerrarnos. Nos encerramos el día 7 de 1983, nos despidieron y salimos en 1984, el 14 de enero. O sea, estuvimos más de un mes encerrados. En ese encierro hubo mucha solidaridad de toda la gente, de todos los familiares y de el barrio San Francisco. Entonces aquí dormíamos y todo. Pero la empresa pensaba que nosotros pues no íbamos a estar, pues nada, que nos cansaríamos y que no iríamos. Pero no se movía la empresa y nosotros decíamos, joder, aquí nos vamos a morir de asco y esto no tiene salida. Entonces empezábamos a cortar la carretera de Ribarroja. Entonces, ya viendo que la cosa se iba poniendo, exigimos que si nos poníamos malos, para llamar al médico no teníamos, entonces no había móvil y no había nada de eso. Que nos pusieran un teléfono, por si acaso nos poníamos enfermos o lo que fuera, para eso. Entonces nos pusieron un teléfono para poder llamar a la familia y llamarnos entre nosotros. Porque como se hacía tan largo, algunas personas ya se iban a casa a dormir y otras nos quedábamos vigilando. Cuando pasaba cualquier movida, llamábamos y entonces ya no era esa persona la que venía, sino que venía toda la familia, de todos. Total que la empresa metió a unos de seguridad, por cojo, sí, pero que de España 2000. Entonces ya él se presentaron 4 armarios, o 4 o 6 armarios, porque aquí no eran personas, con pistolas. Cuando vinieron a última hora para sacarlos de aquí, sí que vinimos. No lo recuerdo bien, pero sí que recuerdo de haber venido y de haber pasado miedo, ¿eh? Aquí dentro con la gente no nos dejaron entrar. Estuvimos ahí en la puerta porque no nos dejaba la policía. Acudió todo el barrio, la familia que tenía Manís, del barrio del Cristo, porque también había trabajadores del barrio del Cristo. En fin, que esa noche fue horrible.
por lo que podía haber pasado. Nosotros, había uno que era el Navarrete, que era un altote, él sabía que sale de comer aparte. Cogió, cuando se los vio entrar, pues claro, como estábamos ya en la entrada, cuando se los vio entrar, cogió un pedazo de leño con llama y digo, vosotros no pasáis de aquí. Me entró un pánico de miedo, porque claro, aquellos tenían pistolas, que no había forma de tranquilizarlo, ya no a él, sino otros 2 o 3 más, y con los nervios era posible de que pudiera pasar algún desastre. Entonces dijimos, nosotros pagamos a la policía, nosotros pagamos al ayuntamiento. Pues como teníamos teléfono, llamamos al alcalde, llamamos a la policía, para que nos defendieran de estos. Entonces, aquellos no se iban, claro, también era su jornal, no se iban. Se presentó el alcalde, se presentó la policía, se presentó la Guardia Civil y dijimos, mira, que está pasando esto, nos han despedido sin ningún dinero, no tenemos nada. Claro, cuando vieron a toda la chavalería y todo esto, dijeron, se pusieron en contacto con los de Madrid y dijeron, esto no puede ser. Esta noche mismo se tienen que ir estas personas, porque ellos tienen pistolas y aquí se puede liar la de San Quintín. Entonces, esa misma noche se fueron. Esa batalla ya la ganamos, pero no estábamos tranquilos. Y de ahí ya empezó la empresa, vio que no cedíamos, los sindicatos con la empresa intentaron ver salidas, posibles salidas, y entonces ya se prestaron a negociar. Que como había material suficiente en la empresa, que lo tenía para vender, porque el día anterior había salido un camión de terciopelo. Entonces dijimos, vamos a contar el material que hay y nos lo quedamos para nosotros. Da igual, pero ahora tienes vecinas que te quieren mucho. También. Varía para cocina y para mantel también. Los urdidores ya venían con estos colores. Ya venían con estos colores. En esta tela, si se pierde un hilo, con una aguja de coser, coges la aguja de coser y haces como si fuera un zurcido con lo que queda de la urdimbre. Y luego el de la atadora, como tú dices, cógelo. Es que eso era una tela con otra. Juntabas esta y luego esta. Yo lo sigo, o sea, Eso era de las telas. Y esto eran los de la tela. Los de las telas. Se quedaban. Vendieron muchas telas porque el almacén estaba lleno de telas, de piezas de tela. Las vendieron porque se dio por su ausencia que no tenían dinero para pagar nada y darnos nada. Entonces se acordaron de que se vendían las piezas esas de tela y con ese dinero nos dieron más o menos, no me acuerdo cómo tocaríamos. Pero luego estaba el dilema que decíamos, ¿qué lo hacemos? ¿Lo vendemos en el mercadillo? O sea, no tenía sentido. Entonces, como la empresa iba a seguir, digo, bueno, ahora otro paso más. La empresa nos compra género y la empresa, claro, como lo tenía vendido, pues cedió. Pero no teníamos paro. Entonces había que negociar lo del paro. Pues no sé qué tramparía, o la empresa asumió el gasto de lo del paro, y no contaba como que gastábamos paro, no sé si se asumió ese gasto o se lo pasaron por alto en aquellos tiempos y conseguimos que, como si no hubiéramos consumido paro, pero bueno, ya tenía un pequeño respiro, 3 años y medio, para poder encontrar algo. Luego se quedaron poquitos y creo que siguió funcionando 3 años. Y ya después se cerró la empresa. Pues volvieron a abrir y entraron unas cuantas. Claro, ¿quién toca? Pues mi hermana. A mí me despidieron, a ver,
A mí me llamó el jefe y se ve, estáis dos, las dos soy apreciada igual, a ver quién. Digo, pues, yo qué sé, que ustedes vean mejor. Pues yo siempre quiero reclamar algo, nunca he dicho, no, primero yo, no, siempre he dicho, primero mi hermana. Pero otras pocas, no muchas, continuamos trabajando. La cosa ya no estaba igual, ya no estábamos tan contentos de ver que estos se tenían que ir, nosotros quedarnos aquí. La cosa cambió total, pero teníamos que trabajar. Luego hicieron una manifestación por Manises, que fuimos ya todos. No valió para nada, porque al final se fueron todos, le dieron algo de dinero y se fueron todos. Y nosotros seguimos trabajando. Ya trabajamos muy poquitas, unas 4 mujeres creo que estábamos, y un mecánico. Y después ya cerraron. O sea, nos llamaron el jefe y nos dijo, hay que cerrar. Vale, pues cerramos, ¿qué vamos a hacer? Nos dieron 1 millón de pesetas. Nos llaman que teníamos que volver a trabajar. Con otro nombre, ya, la empresa ya no era Tesma. Aquí. Solamente un turno trabajaba ya, mi sobrina Tere y yo. Así estuvimos pues 1 año más o menos. Y al año ya le dijeron que no había faena bastante y que no había salida y que teníamos que dejarlo todo. Y la misma familiaridad que había aquí, había luego en el barrio. Yo creo que la empresa de los trabajadores de Tesma lo llevamos con mucha dignidad porque nos quedábamos sin nada, joder, y éramos toda gente joven. Y entonces pues había que luchar. Y ahí la gente tomó mucha conciencia. Quiero agradecer a la asociación de que nos haya invitado a, bueno, primero a hacer el programa del libro y luego, por otra parte, a nivel de Tesma ya, de compañeros, yo pienso que nos seguimos queriendo mucho, falta mucha gente, unos no han podido venir, otros no se han enterado y otros pues se han ido. Han faltado. Entonces, pues yo pienso que para todos es un recuerdo también de tenerlos presentes. Yo pienso que eso ha facilitado que haya esa convivencia que no se olvida a pesar de tantos años. Y la alegría de encontrarnos, ¿no? Cuando se coloquen, no.